Un feliz sábado, qué alegría poder compartir este momento especial, este programa La Iglesia en Estudio. Esta vez estoy ayudando a nuestro pastor Víctor Romero, que es el encargado de este programa. Está cumpliendo actividades de nuestro ministerio y me pidió que pueda ayudarles y con mucho gusto compartimos este momento especial, la lección número 12. Una lección especial. 12 semanas el Señor ha estado fortaleciendo nuestra vida. 12 semanas el Señor ha estado motivándonos, ha estado mostrando su poder para enfrentar nuestros crisoles. Y hoy, para acompañarnos en este programa especial, tenemos a nuestra hermana Irma. Hermana, bienvenido, qué alegría estar con nosotros. Usted es parte ya de este programa especial y nos da gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, Pastor Raúl, por esta invitación. Y sí, se le extraña al pastor Víctor Romero, pero como dijo el pastor, él está en unas actividades. Pero agradecemos porque de todas maneras ustedes nos dan la oportunidad de poder entrar a sus hogares por medio de este programa La Iglesia en Estudio. Muchísimas gracias y muy bienvenidos. Feliz sábado. El tema de esta semana, de la lección número 12, morir como una semilla. Grandes lecciones el Señor nos tiene para este día, especialmente para este sábado. Día a día los invitamos a que ustedes puedan seguir nuestra sintonía, que puedan mirar nuestros canales y sobre todo compartir cada día nuestra programación con sus seres queridos, con amigos que aún no conocen esta verdad presente, que aún no tienen a Cristo en su corazón. Es momento de compartir esta programación, es momento de poder comunicar el mensaje que Cristo tiene. ¿Qué significa morir como una semilla? A lo largo de esta semana vamos a entender la lección número 12. Pero para dar inicio de buena forma, como agrada a nuestro Dios, los invitamos a que juntos con nosotros se postren de rodillas y pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro, en esta hora, Señor, te damos las gracias porque nos has permitido llegar a tu santo sábado. Te damos las gracias, Señor, porque podemos estar en compañerismo con nuestros hermanos, pero sobre todas las cosas, Señor, estar ante tu presencia. Sigue cubriéndonos con tu manto de justicia, Señor, y ahora que comenzamos tu día, permite, Padre Santo, que tú puedas estar presente cada momento, cada respiración, y que todo lo que hagamos, Señor, sea de tu agrado. Enséñanos, pues, a que ahora vamos a abrir tu palabra, tu Espíritu Santo pueda descender y nos dé la sabiduría que necesitamos. Gracias, Señor, por todas aquellas personas que nos escuchan en esta hora. Bendícelos, Señor, que tu bendición les alcance. Y sigue, Señor, sosteniéndonos con la diestra de tu santo poder. Lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Hoy sábado 10 de septiembre, el texto de memoria para esta semana lo encontramos en San Juan capítulo 12, versículo 24. Como es texto de memoria, nos gustaría que día a día lo podamos repasar para que se quede grabado la lección de este versículo en nuestra mente. San Juan 12, 24. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, que si un grano de trigo no cae a la tierra, no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta es una ilustración especial. Acá miramos dos cosas que pueden venir a nuestra mente. El grano y de trigo, ¿no? El trigo normalmente es una espiga que tiene las semillas dentro de su flor. La flor es la semilla de esta, ¿no? Y es interesante que al caer se produce algo especial. Si se queda en la espiga, no va a cumplir su ciclo normal de producirla. De ahí sacamos las harinas, se usan para las tortillas, se usan para hacer el pan. Es un alimento muy cotidiano en nuestras mesas. Pero ¿cómo se produce más fruto? ¿Cómo una espiga de trigo produce más? Y los que hemos vivido en el campo donde yo crecí, sí se da
esta plantación y la misma semilla es utilizada, la misma planta es utilizada para dar su semilla. Cae a la tierra, es enterrada, aparentemente al caer muere. Y la ilustración de este sábado es que la semilla cae. La semilla no sabe nada, no sabe dónde va a caer, en qué tierra va a caer, qué va a pasar después de eso. Pero la ilustración bíblica nos lleva a tener la certeza de que hay un resultado final si entramos en la confianza de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con los crisoles? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida diaria? A veces pasamos por dificultades. Qué difícil es, hermana Irma, cuando enfrentamos dificultades en nuestra vida, ya sea de salud, ya sea económica, ya sea emocional. Cada momento podemos enfrentar dificultades o vicisitudes o crisoles en nuestra vida. Y muchas de ellas, es más, la gran mayoría de ellas, el resultado final debe hacer que nosotros llevemos frutos de esperanza. Porque ninguna cosa nos es puesta a nosotros sin que sea la voluntad de Dios. Y hay un versículo que es muy conocido que dice que todas las cosas son para nuestro bien, incluso hasta las dificultades. Pero quizás, pastor, a veces las dificultades nosotros no sabemos cómo sobrellevarlas. Porque creo que lo que pasa a veces cuando tienes un problema, te enfocas en el problema. No sabes tú cómo salir del problema. Y te sumerges en ese problema o en ese crisol. Cuando tú tienes ahora el Señor a tu lado, sabes cómo enfrentar, sabes esperar, sabes determinar o sabes que algo bueno va a pasar de esto. Algo bueno, porque el Señor está al control. Nada cae sin que el Señor no lo sepa. Amén. Entonces, nada te va a suceder sin que el Señor no vaya con la aprobación. Porque el Señor dice que Él pesa las pruebas que Él nos da. Entonces, si nosotros hacemos esto de estar con esa plena confianza que a través de esta semana nosotros vamos a estar viendo, ¿verdad? Con diferentes personajes, ¿qué es lo que nos pasa cuando nosotros no sabemos esperar? ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros sabemos esperar? A través de esta lección vamos a poder ver cómo vamos a poder solucionar nuestros crisoles, ¿no? Y aquí viene la primera clave para esta semana, para toda la semana. La primera motivación espiritual para esta semana. Y es la frase, la voluntad de Dios. Correcto. Muchas veces nosotros hemos dicho cuando alguien pasa algo, por ejemplo, una amiga tuya, un amigo tuyo, algún familiar pasó por una crisis y normalmente nosotros ahí lo repetimos, que sea la voluntad de Dios. Pero ¿cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Durante esta semana, Irma, vamos a profundizar para que cada uno de nosotros pueda estar seguro de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Se me viene a la mente algo cuando yo tenía unos 10 años, acompañaba a mi mamá a la iglesia y un día miércoles, que es hay normalmente los programas para la oración, recuerdo que mi mamá pidió por algo que estaba pasando en la casa, no recuerdo exactamente qué era, pero sí recuerdo cómo el pastor respondió. Y mi mamá le dice: sí, pastor, solo tengo un problema que me está haciendo daño. El resto está todo bien. Y el pastor le dijo, aún lo recuerdo, pues yo lo quedé viendo y dije, ¿cómo puede ser el pastor? Y dijo, hermana, voy a pedir a Dios para que no solamente tenga un problema, sino que tenga más problemas. Ay. Y yo dije, ¿cómo él, siendo el pastor nuestro, que supuestamente el pastor está para cuidarnos, va a pedir? Después yo me le acerqué y dije, pastor, ¿por qué eso? Me dice, por 2 razones. Primero, si no tenemos ningún problema, no vamos a sentir la necesidad de Dios en nuestra vida. Así es. Siempre que nos hace falta algo, sentimos la necesidad de cubrirlo. Siempre que nos hace falta dinero, salud, algo, el ser humano busca la necesidad de cubrirlo. Correcto. Y nosotros como cristianos debemos aprender a cubrir nuestras necesidades con la bendición de Dios. Siempre recordando quizás esa palabra, ¿no?
¿cuál es la voluntad La de Dios voluntad de en Dios. este crisol que estoy viviendo yo ahora? ¿Qué es lo que el Señor me quiere enseñar? Porque creo que todas estas situaciones en cuestión de crisoles, estudiábamos en lecciones anteriores donde dice que es precisamente que el Señor nos quiere llevar al arrepentimiento, nos quiere llevar a que no dependamos al 100% de Él. Y como usted explicaba, yo no soy nacida en campo, así es de que no sé, pero de acuerdo a la ilustración, pastor, que se nos está dando aquí en la lección, se nos habla de cómo el grano cae, ¿verdad? Se nos habla cómo el grano, entonces hay un momento de espera para entonces determinar o ver qué va a pasar con ese grano. ¿Va a producir o se va a morir? Ya no va a dejar de existir. Y entonces cómo el grano va renunciando para que ese mismo producto o fruto pueda entonces producir más. Usted hablaba de la espiga del trigo y cómo de ese trigo pues se pueden hacer un sinfínal de cosas. Se saca la harina, ¿verdad? La pregunta es, y esta semana que vamos a estar estudiando, hay dos maneras que nosotros podemos ver la muerte, ¿no? De cómo el Señor nos habla. Por ejemplo, hay una cuestión de que el Señor quiere que muramos nosotros al pecado, ¿verdad? Que es cuando sucede cuando uno entrega la vida al Señor. Renuncias, creo que es como una, usted dijo ilustración. Sí, una analogía, ¿sí? ilustración. En cuestión de cuando tú eres bautizada o aceptas al Señor, voluntariamente Estás muriendo. estás aceptando en ese momento la voluntad de Dios ahora, de este momento en adelante para tu vida, ¿sí? Along the way, durante el camino, entonces ya es donde la cosa se está poniendo como un poco más difícil, ¿sí? Porque como que llegas a un punto en el cual ya no como quieres hacer la voluntad de Dios, ahora entras tú en una que tú quieres ahora hacer tu voluntad. O sea, es donde ya tú empiezas como a separarte, ¿sí? Al principio estás en el primer amor, conoces y quieres anunciar a todo el mundo las buenas nuevas, a tus familiares, a todos, pero con el tiempo tú empiezas como a retraerte, ¿sí? Ya no empiezas a hacer lectura de la palabra, ya no empiezas a orar, otras cosas toman prioridad. Y entonces es cuando ya tú empiezas a alejarte poco a poco del Señor y entonces ahora empiezas a hacer nuevamente tu voluntad. Ahí viene el proceso mismo de la semilla que nos da un ejemplo muy especial, ¿no? El de dar frutos. ¿Y cómo yo puedo dar frutos? ¿Cómo yo puedo sentirme útil para las cosas de Dios? Es, en primer lugar, teniendo una comunión con Dios. Así es. No puedo dar frutos de salvación, no puedo dar frutos de esperanza si personalmente no tengo una comunión con Dios. Yo creo también, pastor, que a veces las experiencias que nosotros pasamos nos ayudan para después ayudar a otra persona. Porque tú ya pasaste, tú ya pudiste superar aquel problema, aquella situación difícil, que por la gracia del Señor te ayuda a que tú pasaras, para que ahora tú puedas ser de bendición a aquella persona que ahora está pasando por ese problema o por ese crisol. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que a veces yo digo, pero ¿por qué estoy pasando yo esto? O sea, why me, ¿no? Siempre la pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Pero después cuando ya pasa la situación, te das cuenta. Llega una persona que pasó o está pasando por la similar situación, que ahora tú tienes esas palabras de esperanza. De alentarlo. Tú tienes esas palabras de poder ayudar, mira, haz esto, haz lo otro, o esto fue lo que me ayudó a mí, posiblemente esto te pueda ayudar a ti. El Señor es el mismo, quizás la situación es diferente porque todo depende del nivel espiritual que tú tienes o que yo tengo, ¿no? Para poder soportar ese crisol que estamos pasando. Y como dice la pregunta en el vistazo de la semana, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios? A veces queremos algo, por ejemplo, un familiar está gravemente en el hospital y es el anhelo de uno que pueda salir, que pueda recuperar sus fuerzas, pero no siempre pasa así. Yo he visto muchos amigos salir del hospital, muchos familiares. El de mi papá no fue así, él falleció ya hace más de un año. Pero hoy que yo medito y digo, Dios lo llamó en el momento correcto. Él mucho tiempo atrás estuvo él separado,
Pero en esta última parte de su vida, en esta última parte, él pudo comunicarse con Dios. Él era el que motivaba ahora a ir el día sábado. Él era el que me llamaba y me decía, Raúl, haz tu culto, Raúl. Y eso que yo era pastor, ¿no? Raúl, no saldrás de tu casa sin hacer tu compromiso con Dios. Correcto. Entonces yo dije, wow, ¿cómo no pude disfrutar de ese padre, de ese tipo, mucho tiempo atrás, cuando era todo lo contrario? Entonces, al meditar ahora, yo digo, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es perfecto Dios? Ese es aceptar la voluntad de Dios. Pero muchas veces he encontrado yo personas que piden a Dios algo y no se da. Y enseguida rechazan la voluntad de Dios. Dice, es que si Dios fuera bueno, mi mamá no hubiese pasado ahí tal cosa. O no hubiese yo perdido mi trabajo. O no hubiese. Pero una vez que pasa y uno analiza la vida con los ojos espirituales, y no solamente espirituales, sino reales, porque tenemos un Dios real que cumple sus promesas en nuestra vida, uno dice, gracias Dios. Yo me imagino, pastor, me imagino que es como cuando Noé entró al arca. Noé entró al arca y no llovió inmediatamente, no cayó la lluvia, nunca había caído. Sin embargo, él esperó pacientemente. No dudó, ¿verdad?, de las promesas de Dios. Creo que tenemos que trabajar mucho en la cuestión de aprender a tener fe en las cosas que no vemos. Cosas que no vemos. Y más que todo, la confianza, ¿no? El ejemplo que Cristo también nos dejó especial, hay un comentario de nuestra hermana Elena White, justamente para este día, para la lección, sábado. Morir como una semilla, para este sábado. Miren lo que dice este pensamiento clave. Miren lo que dice este pensamiento. Los que cultivan el suelo tienen siempre presente esta ilustración. Año tras año el hombre conserva sus propios granos y arroja aparentemente la mejor parte. Durante un tiempo debe quedar oculta en el surco o en la tierra para que la cuide el Señor. Primero aparece la hoja, luego la espiga y finalmente el grano en la espiga. Pero este desarrollo no puede realizarse al menos de que el grano esté sepultado, oculto y según toda apariencia perdido. La semilla enterrada en el suelo produce fruto y a su vez este esté puesto en la tierra. Así la cosecha se multiplica. Igualmente la muerte de Cristo en la cruz del Calvario produce frutos para sacrificio. Sería la gloria de aquel que nos da frutos por él. No podemos vivir y podemos vivir para los siguientes ciclos, ¿no? Contemplar a Cristo en la cruz es como la semilla. Y aquí podemos entender un poquito más la ilustración, lo que significa morir. Y es literal, hermana. Cuando uno va a los cementerios, prácticamente ya no hay nada. Todo está allí, todo está muerto. Pero los que creemos en la promesa de Cristo sabemos que después de eso, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán. Los crisoles producen eso en nuestra vida. Parece que nos destrozan, parece que nos matan. Y uno dice, no, ya no más, se acabó todo. No hay esperanza, no hay futuro, todo está terminado. Pero si dejamos que sea la voluntad de Dios, del suelo todo tapado, todo enterrado, podemos producir frutos. Esa es la ilustración correcta a nuestra vida. No importa que parezcamos que estemos muertos. A veces uno dice, pero sin esperanza, pastor, ¿qué hago? Mi matrimonio, entremos a ese punto. O mis hijos, pastor. O mi trabajo. O tengo un juicio por un problema que pasé de tránsito y aparentemente no hay salida. Y ahí es cuando uno se entrega a la espera en Cristo. Total sumisión. ¿Qué puedo pasar ahí? ¿Qué esperanza hay? Y Elena White dice en esa frase, y ahí viene el trabajo ¿de quién? Del Señor. El trabajo, quien cuida ahí la tierra no es el ser humano. El sembrador, ¿qué hace? Lanza su tierra, tapa su surco y se va.
Después espera. de un tiempo viene a ver si creció. Si no creció, le da vuelta y sigue el proceso. Ay, mira. Pero ¿quién es el que da? ¿Quién es el que produce? Y aquí viene la clave de la semana. Cristo. Amén. Cristo. A mí me gustaría agregar, pastor, eso que usted está diciendo en la siguiente nota también, que es también en sábado, donde dice todos, ¿verdad? Todos los que produzcan. Usted mencionaba que a veces cuando nosotros pasamos por una situación difícil, aparentemente no hay esperanza. Pero es como cuando nosotros castigamos a nuestro hijo. Al momento no es agradable, pero eventualmente tú ves el buen fruto, ¿sí? El proceso. Como dice ahí, todos los que produzcan frutos como obreros juntamente con Cristo deben caer primero en la tierra y morir. La vida debe ser echada en el surco de las necesidades del mundo. Deben perecer el amor propio y el egoísmo. Y aquí viene. Creo que esas dos palabras, amor propio y egoísmo, creo que es lo que nos ha llevado a la ruina total a muchos de nosotros. Ahora, y aquí entra ya la lección en dos sentidos. Primero, la esperanza de que algo puede pasar cuando estemos en los crisoles. Pero la segunda esperanza, para dar frutos, el estado de estar enterrados, también quiere decir que nosotros debemos dejar lo que nos está alejando de Cristo. Así es, correcto. Y cada uno de nosotros, haciendo un autoanálisis en su vida, debe saber qué cosas te alejan de Cristo. ¿Será tu carácter? ¿Será tus vicios? ¿Será tu forma de ser? ¿Será tu temperamento? ¿Tus malos hábitos? ¿Qué cosas te están alejando de Cristo? Y eso es hacer morir. Y Pablo un día dijo, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está aplicado la forma correcta. Yo hago morir a mi viejo yo. Yo hago morir a lo que era antes, sin necesidad de preguntar mucho por su vida y respondiendo de una manera ya correcta. Yo estoy seguro que la Irma de hoy es muy diferente a la Irma de unos años atrás. Definitivamente, pastor. Yo creo que cuando tú conoces al Señor, tiene que haber un cambio. La clave. Tiene que haber un cambio. Porque si no hay cambio, cuando tú has entregado tu vida al Señor, algo anda mal. Entonces, pero yo no soy la misma de hace 30 años, ¿verdad? A través de todos los años uno va creciendo, uno va desarrollándose, espiritualmente hablando, moralmente, maduramente, de tu cabeza también, vas mejorando, vas madurando. Vas asimilando muchas cosas que quizás anteriormente no lo hacías, cosas de afuera del mundo que, como dice la palabra, ¿no? Que antes para ti eran atracción, y ahora ya no. El alimento que a mí me gustaba antes, ¿verdad? Todo lo que mi papá nos cocinaba, pues ahora es un rotundo no, porque para mí eso ya no es, ¿no? Entonces debe surgir un cambio. Pero antes de concluir, pastor, me gustaría agregar esta otra nota donde dice, así en la vida humana. ¿Sí? Así en la vida humana, dice, porque el tiempo se nos acaba, está en las notas de la hermana White, también queremos nosotros agregar esto para que ustedes puedan tener ese estudio de la palabra más completo. ¿Sí? Léalo ahí directamente. Dice, bien, así en la vida humana, dar es vivir. La vida que se preservará será la vida que se dé liberalmente en el servicio a Dios y los hombres. Los que sacrifican su vida por Cristo en este mundo, la conservarán eternamente, que es lo que usted decía, ¿no? O sea, nosotros entregar, dar, o sea, ser sumisos a la voluntad de Dios, entregar el todo. Y cuando tú haces eso, tú has encontrado la paz. Entonces, como conclusión para este sábado, los crisoles me ayudan de dos aspectos. Primero, a pulir lo malo que hay en mí. Que soy. Dos, a reconocer que necesito de Cristo. Diario. Y cuando reconozco que necesito de Cristo y hago morir lo malo que hay en mí, nazco para producir frutos de servicio al Señor. Así es. Esperamos que este sábado puedan disfrutar de sus actividades,
visiten nuestros templos, miren nuestra programación. Así es. Y que en este sábado ahí glorioso juntos podamos alabar el nombre de nuestro Dios. Así Que el es. Señor me la bendiga Igualmente, grandemente, pastor. hermana, que usted también pueda disfrutar de este sábado. Y nos vemos el día de mañana para seguir esperamos. compartiendo la lección número 12. Que el Señor los bendiga grandemente. Un feliz sábado. Les esperamos mañana.